Nací y crecí en el pintoresco pueblo de Arrow, un lugar tan pequeño que todos se conocen y no hay secreto que se mantenga oculto por mucho tiempo. Después de la escuela secundaria, me mudé para estudiar en la universidad y, poco después de graduarme, me lancé de cabeza en la industria minorista. Mi pasión no solo estaba en las ventas, sino específicamente en la lencería. Trabajé incansablemente hasta convertirme en la propietaria de una cadena de boutiques de lencería que iban desde acogidas tiendas locales hasta destinos de lujo. A pesar de mi éxito profesional, siempre sentía que algo faltaba. Ahí es cuando Henry llegó a mi vida. Todo comenzó con una solicitud de amistad simple. Su foto de perfil mostraba a un hombre en un traje elegante con una mirada aún más aguda. Intrigada, acepté y pronto descubrí que era un abogado. Un detalle que encajaba perfectamente con su apariencia pulida. Nuestra primera charla fue desenfadada, pero su humor fue lo que me atrajo rápidamente. Las conversaciones nocturnas con él se convirtieron en mi refugio después de largos días agotadores. Hablamos de todo, desde temas tontos como líneas de ligue cursis hasta reflexiones más profundas y significativas. Sus mensajes iluminaban mis noches y, finalmente, sugirió que nos conociéramos en persona. Nuestra primera cita fue en mi café local favorito, famoso por su rico café. Henry era aún más impresionante en persona. Su encanto y atención superaban su perfil en línea. Hablamos durante horas, y para cuando nos separamos, no pude negar la conexión que compartíamos. A lo largo del siguiente año, nos fuimos acercando, y nuestra relación floreció en algo extraordinario. Una noche fría, mientras cerraba una de mis tiendas, Henry me sorprendió. Su aliento se veía visiblemente en el aire frío mientras nerviosamente sostenía una pequeña caja elegante. Con una mirada sincera, comenzó a hablar. Isa, dijo su voz temblorosa, hemos estado prosperando juntos, solo tú y yo. Recientemente me di cuenta de que es hora de que esto se oficialice. Quiero que estés a mi lado para siempre. ¿Te casarías conmigo? Mi corazón latía rápido, abrumada con emoción. El matrimonio era un gran paso, pero cuando miré sus sinceros ojos, todo parecía... Sí, susurré, mi voz temblorosa pero llena de alegría. Sí, me casaré contigo. Pero justo cuando comenzaba a deleitarme en el momento, el tono de Henry cambió. Hay algo más que necesitamos discutir, dijo vacilante. La palabra, pup, cayó como un balde de agua fría sobre el calor de la propuesta. Parpadeé, sorprendida. ¿De verdad, Henry, eso es necesario? Él rápidamente tomó mis manos. Su toque me estudiaba. Isa, no se trata de confianza. Se trata de practicidad. He visto demasiadas situaciones complicadas en mi carrera. Esto es solo una protección para ambos. Sacó unos documentos. Es simple. Si alguno de nosotros falla, el que traiciona pierde sus activos al otro. Es justo. Me quedé mirando los papeles, confundida. La propuesta romántica ahora parecía entrelazada con una realidad dura. Pero cuando volví a mirar a Henry, su expresión era seria. Está bien, finalmente dije. Lo consideraré. Pero para que lo sepas, Henry, no planeo darte una razón para usar esto contra mí. Celebramos esa noche en un restaurante acogedor, el calor de la noche momentáneamente haciendo que olvidara las complejidades de nuestra conversación bajo las estrellas. Más tarde, Henry me acercó a él. Sabes que te amo, ¿verdad? Ningún documento puede cambiar eso, dijo. Lo sé, respondí, apoyando mi cabeza contra su pecho. Solo promete que esto no se interpondrá entre nosotros. Prometí. Susurró suavemente. Unos días después de consultar a mi propio abogado, firmé el acuerdo prenupcial. Era extraño firmar algo que se centrara en el potencial final de una relación que apenas había comenzado, pero el amor es una apuesta y yo estaba completamente comprometida. Durante un tiempo, fuimos la pareja que todos admiraban, compartiendo risas y momentos furtivos en reuniones, pero a medida que pasaban los meses, surgían pequeñas grietas. El calor que compartíamos comenzó a enfriarse. Un día, durante una excursión de compras, entramos a una tienda de perfumes donde conversé casualmente con una vendedora sobre diferentes fragancias. Después de salir de la tienda, el comportamiento de Henry cambió. Su mandíbula estaba tensa cuando se volvió hacia mí. ¿Quién era eso?, preguntó bruscamente. Confundida, respondí, la vendedora. Solo estaba preguntando sobre los perfumes. Sus ojos eran intensos. Parecía realmente interesada en él, acusó. Me detuve en seco, sorprendida por su insinuación. ¿En serio, Henry? Estaba hablando de perfumes. ¿Qué te pasa? Y Asked, desconcertada por su reacción, él bufó, sacudió la cabeza y murmuró, olvídalo, mejor vamos a casa. Así que intentó barrer el momento a un lado, pero ese incidente fue solo el principio de algo más profundo. Durante las semanas siguientes, la celosidad de Henry se intensificó.
se volvió más frío, haciendo pucheros o soltando comentarios sarcásticos cada vez que interactuaba con otro hombre. En casa, se distanció aún más, sumido en su computadora o teléfono mientras yo cenaba sola. El silencio entre nosotros pesaba como el aire, insoportable. No soportando más la tensión creciente, lo confronté una noche en su estudio. Henry, necesitamos hablar, dije firmemente, cerrando su computadora para asegurarme de que me prestara atención. Suspiró profundamente, se frotó las sienes y dijo, Ia, no entiendes la presión que tengo en el trabajo, y cuando te veo riendo y charlando con otros hombres, simplemente, me afecta. Siento que no respetas nuestra relación lo suficiente como para mantener la distancia, dijo su voz teñida de frustración. La conversación rápidamente se escaló. Ambos sacamos frustraciones y resentimientos no expresados. Las heridas de nuestra relación brotaron al descubierto, pero no se encontraron soluciones. La situación empeoró cuando amigos se acercaron a mí con noticias inquietantes. Henry había estado esparciendo rumores, acusándome de coquetear con otros hombres. Henry, lo confronté una noche, enfadada. ¿Has estado hablando de mí a mis espaldas, diciendo que flirteo con otros tipos? ¿Cómo pudiste? Le dije indignada. Tal vez dije algo, pero solo porque veo cómo te miran. Intentó justificar sus acciones. No tienes derecho, interrumpí furiosa. Estás supuesto a apoyarme, no a derribarme con mentiras. ¿Cómo puedes esperar confianza cuando te comportas así? La discusión dejó a ambos agotados. El amor que una vez compartimos ahora enterrado bajo capas de desconfianza y resentimiento. Unos días después, encontré una nota en la encimera de la cocina. La letra generalmente precisa de Henry estaba apresurada. Isa, intentemos empezar de nuevo. Encuéntrame en el Grandview Hotel, habitación 181, a las 7:10 de la tarde, esta noche. Dejemos atrás el pasado y avancemos, decía. El gesto me tomó por sorpresa. Era una rama de olivo, una oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido. A pesar de mi aprensión, una chispa de esperanza creció dentro de mí, frágil pero persistente. Todo el día mis pensamientos estuvieron consumidos por la nota y la posibilidad de un nuevo comienzo. Por la noche, la esperanza aleteaba en mi pecho como un pájaro delicado tomando vuelo. Pero cuando llegué al hotel, la actitud de Henry destrozó cualquier expectativa que tuviera. Allí estaba, su cara una máscara de ira. ¿Así que la esposa pródiga finalmente regresa?, burló, su voz gruesa con desprecio. Henry, algo terrible pasó esta noche, comencé, mi voz temblando de urgencia. Necesitamos hablar, no te molestes, me cortó con un gesto dramático, arrojando una serie de fotografías sobre la mesa. Entonces explicó estas, demandó furioso, temblando, recogí las fotos, la sangre se me heló, mostraban un momento comprometedor mío en una habitación de hotel, enredada con un hombre que no reconocía. Mi corazón se hundió. Henry, juro que, tartamudeé, horrorizada, no conozco a este hombre, nunca lo he visto antes. Algo raro pasó esta noche, no puedo explicarlo, pero la furia de Henry fue implacable. Su confianza en mí se desmoronaba ante mis ojos. Tartamudeé, el pánico creciendo en mi pecho. Henry, reí sarcástico. ¿Un monstruo error o simplemente tus monstruosos actos? Casarme contigo fue el verdadero error, declaró fríamente. Las lágrimas se asomaron en mis ojos, pero me armé de valor, decidida a mantener la compostura. No lo hice. Henry, tienes que creerme, supliqué desesperada. ¿Creerte?, se burló, su tono venenoso. ¿Por qué debería hacerlo? Eres nada más que una mentirosa y una tramposa, y haré todo lo posible para asegurarte de que no recibas un centavo de mí. Iré a juicio, me quedaré con todo. Tomando su maleta empacada, salió furioso, estrellando la puerta detrás de él. El sonido retumbó en la ahora vacía casa, dejándome devastada. Me desplomé en el sofá, mi cuerpo sacudido por sollozos. Un dolor agudo me consumió la cabeza, nublando mis pensamientos. No era solo un dolor de cabeza, era como si una densa niebla se hubiera descendido sobre mi cerebro, haciendo que los eventos de esa noche fueran dislocados y surrealistas. Entonces me golpeó el vino. Solo había tomado una copa, pero la sensación abrumadora de vértigo y el desmayo eran inexplicables. Los síntomas eran demasiado severos para tal pequeña cantidad. Desesperada por respuestas, llamé a mi amiga Riley, una enfermera. Riley, algo está mal, balbuceé, mi voz temblando. Tuve una copa de vino y todo se oscureció. Desperté horas después y ahora Henry tiene esas fotos. Nada tiene sentido. La voz de Riley se volvió inmediatamente seria. Isa, suena como si te hubieran drogado. Necesitas ir a un hospital o a un laboratorio y hacerte una prueba inmediatamente. Cuéntales todo.
especialmente sobre el vino y tus síntomas. Sin vacilar, conduje al laboratorio. Mi mente corría para ensamblar fragmentos de la noche. Expuse mi experiencia al técnico, quien solemnemente sacó varios viales de sangre para las pruebas. Días después, una pesada carta de Henry cayó en mi puerta. Mi mano temblaba mientras la abría. Al abrir la carta, el lenguaje frío y formal confirmó mis peores temores. Henry me estaba demandando por infidelidad, con la intención de despojarme de todo basado en nuestro acuerdo prenupcial. El juicio estaba programado para un mes más tarde. En pánico, llamé a mi abogado, Jacob. Su voz fue un pequeño consuelo en medio del caos. Isa, ven a mi oficina. Necesitamos planificar, dijo. Cuando llegué a su oficina, vi a Henry afuera caminando con un hombre joven. Mi corazón se detuvo. El hombre se parecía extrañamente familiar. Entonces caí en la cuenta. Era el mismo individuo de las fotos comprometedoras. Instintivamente, alcancé mi teléfono y comencé a grabar. Capturé a Henry y al joven intercambiando un sobre, que el hombre rápidamente ocultó. La adrenalina me recorría el cuerpo mientras me daba cuenta de la importancia potencial de lo que acababa de presenciar. En la oficina de Jacob, compartí el video. Sus cejas se levantaron cuando vio el intercambio sigiloso. Esto es significativo, Isa, dijo. Parece sospechoso. Necesitamos involucrar a un investigador. Jacob llamó a su amigo Wyatt, un investigador experimentado. No tardó en rastrear al joven y profundizar en su historia. A los pocos días, Wyatt nos citó en su oficina. Su expresión era grave. Hablé con el joven, comenzó Wyatt. Es un actor sin suerte. Admitió que tu esposo lo contrató para posar en esas fotos. Henry orquestó toda la puesta en escena, incluyendo drogarte. Mientras hablaba, un correo electrónico llegó a mi teléfono. Mis resultados de la prueba de sangre habían llegado. Mis manos temblaban al abrir el archivo. Mis ojos se agrandaron al leer los resultados, positivos para un sedante potente. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. La traición de Henry era mucho más profunda de lo que había imaginado. El tribunal estaba tenso cuando le pasé mi teléfono a Jacob. Escaneó los resultados de la prueba de sangre, su expresión endureciéndose con determinación. Esto es la evidencia que necesitamos, dijo con firmeza. No solo podemos defenderte, sino también confrontar efectivamente a Henry. Mantendremos todo confidencial hasta la fecha del juicio. Lo tomaremos por sorpresa. Pasó una semana y traté de distraerme enfocándome en mi tienda de lencería. Una tarde, Henry entró, presuntuoso, presentándome a Nova, su nueva prometida. Lucía más joven y aparentemente ignorante de la verdadera naturaleza de Henry. Henry era arrogante mientras declaraba: pronto esta tienda será mía. Resistí la urgencia de responder, recordando el consejo de Jacob de mantenerme callada hasta el juicio. En su lugar, le regalé una sonrisa medida. Veremos qué decide el juez, Henry. La fecha del juicio llegó rápidamente y la atmósfera era eléctrica con tensión. Henry, representándose a sí mismo, comenzó su declaración inicial. Señoras y señores, comenzó su voz suave y dominante. Hoy verán el verdadero carácter de la mujer que tienen frente a ustedes. Isa no solo ha violado sus votos matrimoniales, sino que también ha menospreciado la santidad de nuestro hogar con sus acciones deshonestas. Desplegó fotos de una supuesta infidelidad en una pantalla, levantando murmullos en la sala. Henry se presentaba como el esposo agraviado, sus palabras llenas de indignación y desprecio, cada oración cuidadosamente entregada para influir en el juez. Cuando terminó, Jacob se levantó. Su postura calma contrastaba fuertemente con la teatralidad de Henry. Con autoridad medida, comenzó a desmontar la narrativa falsa. Señoría, dijo Jacob, los reclamos contra mi clienta no solo son infundados, sino parte de un esquema calculado por el señor Clark. Jacob hizo un gesto hacia la parte trasera de la sala del tribunal y el actor que Henry había contratado entró. La sala se llenó de murmullos de sorpresa mientras el joven nervioso relataba su participación, admitiendo que fue contratado para montar la escena para las evidencias fabricadas de Henry. Luego, Jacob presentó mis resultados de la prueba de sangre. La sala cayó en silencio mientras explicaba cómo fui drogada sin saberlo. La expresión del juez se oscureció mientras Jacob conectaba meticulosamente los puntos, revelando el patrón de manipulación de Henry en matrimonios anteriores para explotarlos financieramente. Jacob concluyó pidiendo no solo la desestimación de las demandas fraudulentas de Henry, sino también una compensación justa por todo el sufrimiento que había soportado. El juez deliberó antes de emitir su veredicto. Falló a mi favor, invalidando el acuerdo prenupcial y otorgándome 60,100 pesos en daños. El alivio y la vindicación me inundaron mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Henry se quedó pálido. Nova, que había estado observando en silencio,
Salió rápidamente del tribunal y regresó unos momentos después para agradecerme por exponer la verdad, y luego dejó a Henry para siempre. Los sensacionalistas detalles del juicio rápidamente llenaron los titulares. La reputación profesional de Henry fue destruida y perdió su licencia para ejercer la abogacía. Animados por las revelaciones, sus exesposas presentaron demandas que expusieron su largo historial de engaño, financiera y socialmente arruinado. Henry quedó con nada. Esa tarde, mientras cerraba mi tienda y veía el atardecer proyectar largas sombras, reflexioné sobre el viaje que había sido. Fue una lucha llena de desesperación, pero también un testimonio de resistencia y la búsqueda de justicia. Había enfrentado la tormenta y surgido más fuerte, con la verdad como mi escudo. Mi nombre es Sharon y, por profesión, soy arquitecta. Sin embargo, en este día tan significativo, me encontraba asumiendo el papel de una novia, avanzando con entusiasmo hacia el altar. Había puesto todo mi corazón y mi alma en organizar cada detalle de nuestra boda. Desde la elección de las flores hasta la lista de canciones que sería la banda sonora de nuestra noche especial. Imaginé este día como si estuviera sacado de las páginas de una novela romántica, un verdadero testimonio del poder del amor. De pie en el altar estaba Peter, mi futuro esposo, un ingeniero cuya forma pragmática y directa de ver la vida equilibraba perfectamente mis instintos creativos. Siempre sentí que éramos una gran pareja, complementando nuestras fortalezas mutuamente. La emoción de comenzar un nuevo capítulo con él me llenaba de alegría. Sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron, no pude evitar notar una expresión distante y cargada en sus ojos. Atribuí esto a los nervios del día de la boda, pero estaba equivocada. Mientras caminaba hacia él, escuché a Julie, la madre de Peter, susurrando algo a alguien cercano. Su mirada escrutadora me hizo sentir incómoda, aunque logró esbozar una sonrisa forzada mientras me decía que me veía hermosa. Sin embargo, sus ojos contaban otra historia. La ceremonia continuó, y cuando llegó el momento de que Peter pronunciara sus votos, hubo una pausa inquietante antes de que lograra decir, sí, acepto. Su voz carecía de la calidez que yo siempre asocié con su cariño hacia mí. Durante el intercambio de anillos, Julie se aseguró de tomar una foto, declarando en voz alta la importancia de capturar el momento. Sus palabras, aunque aparentemente inocentes, se sintieron más como una advertencia velada que como una celebración de nuestro compromiso. En la recepción, mientras yo platicaba con algunos amigos de la universidad, Julie comentó sobre mi vestido de novia, elogiando su belleza, pero subrayando su naturaleza no tradicional con un tono que no pude ignorar. Respondí con un comentario ligero sobre celebrar el amor de manera única, pero antes de que la conversación avanzara más, Peter intervino pidiéndole a su madre que nos dejara espacio. Por un momento pensé que estaba defendiendo nuestras elecciones, pero su tono denotaba resignación más que apoyo. Cuando Peter y yo pisamos la pista de baile para nuestro primer baile, la distancia entre nosotros era más que física, aunque nuestros movimientos estaban sincronizados. Emocionalmente estábamos en mundos opuestos. La canción, que debía ser una celebración de nuestra unión, se sintió como una broma cruel. Cuando la música terminó, Peter intentó tranquilizarme con una pregunta que solo acentuó el vacío entre nosotros. Entonces, señora Sharon, ¿lista para siempre?, me dijo. La ironía de su pregunta pesó sobre mí. Quería expresar mis dudas, cuestionar si todos nuestros mañanas estarían marcados por la inquietud de ese día, pero en lugar de eso, oculté mis preocupaciones con una afirmación tentativa, esperando que la penumbra se disipara y que este inicio difícil no fuera un anticipo de lo que vendría. No sabía entonces que este día no sería más que el preludio de un periodo desafiante que pondría a prueba no solo la resistencia de nuestro matrimonio, sino también la esencia de mi identidad. Mientras celebrábamos nuestra unión, los brindis festivos se sentían vacíos, ensombrecidos por una sensación de pérdida. El regreso a mi casa, un encantador hogar de 3 habitaciones que representaba el fruto de mi trabajo y mi independencia, marcó el inicio de nuestra vida compartida. Este hogar debía ser nuestro refugio, la base de nuestro futuro juntos, pero pronto se convirtió en el escenario de una serie de confrontaciones que se sintieron más como una invasión que como el comienzo de una vida matrimonial feliz. Julie, viviendo a tan solo 15 minutos de distancia, empezó a visitarnos sin invitación con una frecuencia alarmante. Sus críticas eran implacables, dirigidas a todo, desde mis habilidades culinarias hasta la decoración de nuestra casa. El verdadero punto de inflexión llegó una tarde, cuando Julie apareció con maletas en mano, dejando clara su intención. «Voy a vivir aquí ahora», anunció mientras pasaba junto a mí para colocar su equipaje en mi rincón favorito junto a la ventana, mi santuario para leer y tener momentos de tranquilidad. «Este lugar será perfecto para mí», proclamó con una determinación que me hizo sentir que el suelo se desmoronaba bajo mis pies.
Miré a Peter con incredulidad, rogándole en silencio que interviniera para preservar la esencia de nuestro hogar. Aprovechando un momento, lo llamé a un lado con la voz temblorosa. «Este es nuestro hogar. ¿No deberíamos haber hablado de esto antes?», le dije. Su mirada se cruzó con la mía, pero estaba vacía, desprovista del amor y la calidez que alguna vez parecieron tan abundantes. «Mi mamá está envejeciendo, Sharon. No es justo que esté sola. Necesita estar con su familia», explicó, enfatizando la palabra familia de una manera que me hizo sentir excluida. «Mi familia no es tu familia, ¿es eso?». Apenas pronuncié esas palabras cuando las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, una mezcla de dolor y frustración. Peter respondió rápidamente, perdiendo la paciencia: «Sabes que no me refiero a eso, pero le debo esto a ella». «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que nos debemos el uno al otro? Se supone que estamos construyendo nuestra vida juntos, no viviendo con tu madre», argumenté, pero fue como hablar con una pared. Mis preocupaciones, mis sentimientos, parecían carecer de importancia. Así, la decisión de que Julie se mudara a nuestra casa fue tomada, arrollando por completo mis deseos. Con la llegada de Julie, la dinámica de nuestro hogar cambió drásticamente. Cada rincón de la casa, antes lleno de nuestros sueños y planes compartidos, ahora estaba cargado de tensión y conflictos. Mi rincón favorito para leer, un espacio de paz, fue ocupado por sus pertenencias. La cocina se transformó en un escenario para sus críticas constantes. Y Peter, el hombre con el que me había casado, parecía más un aliado de Julie que mío. Me di cuenta de que ya no estaba luchando solo por salvar mi matrimonio o recuperar mi espacio. Estaba luchando por mi propio sentido de identidad, mi dignidad y mi tranquilidad. Una pregunta persistente me atormentaba: ¿cómo habíamos llegado a este punto, donde mis deseos, mi espacio y mi voz eran secundarios a las preferencias de Julie? El cambio era evidente. Mi amado rincón de lectura ahora era un monumento a la intrusión de Julie. La cocina, un campo de batalla para sus críticas implacables. Y mi esposo se había convertido en un extraño, alineándose con lo que sentía como el lado opuesto. Y eso era solo el principio. La vida, ya de por sí desafiante, se convirtió en una pesadilla insoportable. El ambiente en nuestra casa se volvía cada vez más opresivo, simbolizando la reducción de mi espacio y mi voz. Para colmo, un descubrimiento lo puso todo en perspectiva: la presencia inequívoca de 2 líneas azules en una prueba de embarazo. Un nuevo ser crecía en medio de la tormenta. Esta revelación intensificó la situación, haciendo que el ambiente en casa, ya denso, se volviera casi asfixiante. Mientras sostenía la prueba de embarazo, mis manos temblaban con una mezcla de anticipación y temor. Siempre había soñado que descubrir mi embarazo sería uno de los momentos más felices de mi vida, un tiempo lleno de emoción y celebración. Sin embargo, estando sola en el baño, con las lágrimas brotando mientras miraba mi reflejo, me di cuenta de que este hito se sentía más como una carga pesada. Cuando compartí la noticia con Peter, su reacción fue decepcionantemente indiferente. «Bueno, eso es algo», murmuró, desviando rápidamente la conversación hacia una idea de renovación que su madre había propuesto. Para Julie, mi embarazo no era solo una noticia, sino su nuevo proyecto. Se autoproclamó responsable de cada aspecto de mi maternidad, desde lo que comía hasta donde debía dar a luz, todo bajo el pretexto de ser útil. La interferencia de Julie rápidamente se convirtió en una forma de control. Escudriñaba todo lo que comía, lanzando miradas críticas incluso a las comidas más simples y cuestionando mi manejo del peso. A pesar de que le aseguraba que mi dieta estaba aprobada por mi médico, los médicos de hoy no saben nada, se burlaba, convencida de que su sabiduría anticuada superaba el consejo médico moderno. A medida que avanzaba el embarazo, las demandas de Julie se volvieron más absurdas. Transformó nuestra casa en su dominio, esperando que yo la mantuviera a su nivel de estándares, ignorando el hecho de que estaba embarazada y necesitaba descanso. «Sharon, ¿por qué no está limpio el salón?», exigía desde su lugar en mi antiguo rincón de lectura, ahora convertido en su base de interminables horas de televisión y uso del teléfono. Mis protestas de fatiga caían en oídos sordos, con Julie insistiendo en que el embarazo no era excusa para la pereza. El silencio de Peter durante estos intercambios solo añadía más tensión. Su falta de apoyo se hizo dolorosamente evidente, especialmente durante una cena que se convirtió en una discusión sobre nombres para el bebé. La dura crítica de Julie hacia el nombre que yo había elegido fue la gota que colmó el vaso. «Basta, Julie, este es mi hijo, y yo decidiré cómo criarlo», respondí, agotando mi paciencia. Su reacción fue de indignación, como si mi intento de recuperar algo de control sobre mi vida fuera una afrenta personal. El intento de Peter de mediar,
poniéndose del lado de su madre y tachándome de emocional. Solo profundizó el abismo entre nosotros. Me sentí más aislada que nunca, atrapada en una casa que se había convertido en un campo de batalla donde mi voz parecía importar cada vez menos. Esto ya no se trataba solo de elegir un nombre para el bebé, se trataba de recuperar mi autonomía, mi dignidad y el sentido de pertenencia que Julie había erosionado sistemáticamente. Al mirar mi anillo de bodas, que alguna vez brillaba con esperanza, apenas reconocía a la mujer que veía en el espejo, una mujer que estaba perdiendo todo lo que valoraba, su refugio, su respeto propio y, lo más doloroso, su determinación para defenderse. Durante una de nuestras tensas confrontaciones, Julie, rebosante de un sentido vengativo de victoria, lanzó un golpe que lo cambiaría todo. Quizás no perteneces a esta familia si no puedes manejar un simple desacuerdo. La respuesta de Peter, o más bien su falta de ella, fue quizás lo más doloroso. Su silencio fue más ensordecedor y dañino que cualquier palabra que pudiera haber dicho, dejándome claro que mi calvario no estaba comenzando. Ya había sido mi realidad por demasiado tiempo. Mis días se convirtieron en un borrón, moviéndome por una casa que ya no sentía como mía, aferrándome al único rayo de esperanza que me quedaba, la vida que crecía dentro de mí. Incluso este pequeño consuelo se sentía amenazado en el ambiente tóxico en el que me encontraba. El punto de quiebre llegó una gélida noche, durante otra extenuante cena familiar. A pesar de mis esfuerzos por preparar una comida impecable, las críticas de Julie fueron implacables, atacando todo, desde el sazonado de los platillos hasta su preparación. Sus palabras se sentían como golpes físicos. Cada comentario era una puñalada contra mi ya tambaleante confianza. Sin embargo, fue su siguiente comentario el que más me hirió. Cuestionó mi capacidad como madre basándose en mi supuesta ineptitud para manejar las tareas del hogar. El acuerdo de Peter con ella fue el golpe final que me llevó al límite, impulsada por una mezcla de ira, resentimiento acumulado y pura desesperación. Encontré mi voz. ¿Qué me dices? ¿Qué tengo que esforzarme más? He estado cargando a nuestro hijo, cuidando de nuestra casa y soportando críticas interminables de tu madre. ¿Y ahora me pides que me esfuerce más? El asombro en sus rostros lo decía todo, pero yo ya no tenía nada más que perder. Durante demasiado tiempo me había permitido ser disminuida y humillada, pero en ese momento reclamé mi voz. Ya basta, no puedo más, declaré con una claridad que atravesó años de supresión. Era una afirmación de mi negativa a tolerar más faltas de respeto o tormentos emocionales. Estaba lista para luchar por mí misma, por mi hijo y por un futuro libre de las sombras que habían oscurecido mi vida. Mi voz se quebró mientras hablaba. Me niego a criar a mi hijo en un lugar donde su madre es constantemente menospreciada. Si esto es lo que significa ser una familia para ti, entonces no quiero ser parte de ello. Con esas palabras finales, me levanté de la mesa. Su silencio atónito resonaba a mis espaldas. Agarré solo lo esencial y me dirigí a la puerta. Mis manos temblaban mientras alcanzaba la perilla, ansiosa por escapar del ambiente asfixiante. Julie, siempre la antagonista, aprovechó ese momento para lanzar su comentario más hiriente. ¿Y a dónde crees que vas? Esta es la casa de Peter, no la tuya. Me detuve y la enfrenté, mi determinación endureciéndose. De hecho, Julie, esta casa es mía. Yo la compré. Yo decido quién se queda y quién se va. La voz de Peter se rompió, teñida de desesperación. Sharon, por favor, hablemos de esto. Pero yo estaba más allá de cualquier negociación. No hay nada más que hablar, respondí, con lágrimas que reflejaban el dolor de mi decisión. Salir a la fría noche se sintió como dar un paso hacia un nuevo capítulo de mi vida, uno lleno de incertidumbre pero también de liberación. El cierre de la puerta marcó el final de una tumultuosa saga, una despedida definitiva a una vida que ya no podía soportar. Caminé, cada paso una mezcla de dolor y determinación, impulsada por la necesidad de recuperar mi autonomía. El trayecto hacia la casa de mis padres fue un torbellino de frío, fatiga y desconsuelo. A pocos metros de llegar, un tropiezo me hizo caer al suelo. El dolor físico era solo un eco de mi tormento interior, pero esa caída no me detuvo, solo fortaleció mi resolución. Al llegar al umbral de mis padres, la preocupación en sus ojos reflejaba la gravedad de mi situación. Me llevaron al hospital, y fue entonces cuando entendí que este momento de vulnerabilidad marcaba no solo un final, sino un comienzo. Acostada en la cama del hospital, con la realidad de mis circunstancias asentándose, comprendí que regresar a mi vida anterior ya no era una opción. Este punto de quiebre era un paso crucial hacia la recuperación de mi vida y mi dignidad, un tránsito doloroso pero esencial hacia la sanación y la independencia. El silencio pesado fue roto por mi madre, quien, con palabras cargadas de preocupación, preguntó, Sharon,
Hija, ¿cuál es tu plan ahora? Insegura pero resuelta, respondí, no lo sé, mamá, pero algo es claro, no puedo regresar a esa vida, ni ahora ni nunca. Mi declaración, más segura de lo que esperaba, resonó como un eco de mi recién descubierta determinación. Mi padre, quien había estado caminando ansiosamente, se detuvo para tranquilizarme, asegurándome que su apoyo era incondicional, independientemente de mi elección. Sus palabras me recordaron que debía considerar no solo mi futuro, sino también el del hijo que crecía dentro de mí. El inesperado zumbido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Peter, una súplica para hablar, pero para mí, su momento era una puerta que ya se había cerrado. Sus palabras, no leídas, quedaron en el vacío mientras apagaba el teléfono, un acto simbólico que ponía fin a nuestro diálogo. Mis siguientes pasos estaban claros, marcados por acciones en lugar de palabras. Contactar a un abogado de familia fue mi primer acto decisivo para terminar con el tumulto de mi matrimonio. Apoyada por mis padres, comenzamos a navegar el frío proceso legal de nuestra separación, discutimos el divorcio, la custodia y el apoyo financiero. Aunque la naturaleza impersonal de estas discusiones era difícil, me empoderaban, marcando los primeros pasos para tomar control de mi destino y asegurar el bienestar de mi hijo por nacer. En menos de una semana, Peter y Julie recibieron los avisos formales, los papeles de divorcio para Peter y una notificación de desalojo para Julie, de la casa que era legalmente mía. Incluidos estaban demandas de una manutención sustancial y compensación por el daño emocional que había soportado. Aunque drásticas, estas acciones eran necesarias, cortando de raíz los lazos que tanto dolor me habían causado. Había estado atada durante tanto tiempo a una vida de desesperación. Cuando finalmente volví a tomar mi teléfono, estaba inundado con los intentos de Peter por contactarme. Sus mensajes transmitían una mezcla de arrepentimiento y el deseo de reconciliación, pero las cicatrices dejadas por noches de humillación, años de negligencia y la malicia calculada de Julie, todo silenciosamente tolerado por Peter, eran demasiado profundas. La breve tentación de escuchar lo que tenía que decir se desvaneció rápidamente al recordar el dolor que había soportado. Este momento no solo se trataba de cerrar un capítulo, sino de reclamar mi historia, una donde las sombras del pasado ya no dictaran la luz de mi futuro. El amor que alguna vez sentí por él había sido completamente eclipsado por la tristeza de nuestro matrimonio fallido. Tomé decisiones decisivas para seguir adelante, borré los mensajes, eliminé su información de contacto y lo bloqueé en todas las redes sociales. Para mí, Peter había pasado a ser solo una parte de mi historia, un capítulo angustiante que estaba más que lista para concluir, a pesar de saber que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. El divorcio es complicado, más aún con un hijo en camino. Finalmente estaba navegando la dirección de mi propia vida, saliendo de la sombra que me había envuelto hacia un futuro lleno de esperanza. El día de los trámites judiciales. La sala estaba llena de ese frío y estéril ambiente característico de los lugares donde se deciden destinos. Mi abogada se sentó junto a mí, su postura transmitía confianza, mientras mis padres ofrecían un apoyo silencioso y firme desde atrás. Al otro lado, Peter parecía perdido, la realidad de la situación finalmente cayendo sobre él, mientras que Julie mostraba una expresión de shock y desafío. Cuando comenzó la sesión, el juez entró, lo que nos hizo ponernos de pie. El proceso que siguió fue un torbellino de jerga legal, con acusaciones y pruebas expuestas sin tapujos. Era como si Julie y Peter estuvieran viendo sus acciones por primera vez, no solo a través del lente legal, sino también a través de mis ojos. Cuando llegó el turno de hablar de Julie, su usual confianza había desaparecido. Intentó justificar sus acciones como preocupación por el bienestar de su hijo, pero su explicación no fue convincente, especialmente bajo la mirada escéptica del juez. La sentencia de la juez Nina R. Morrison fue clara y firme. Me concedió el divorcio completo y la custodia exclusiva de nuestro hijo no nacido. Peter fue ordenado a pagar la manutención de menores y Julie, enfrentando una multa considerable por abuso emocional y acoso, se mostró visiblemente afectada. Cuando el martillo del juez cayó, una sensación de liberación me invadió, aunque no sin un tinte de tristeza. Mi matrimonio había concluido, no con confrontaciones dramáticas, sino a través del tranquilo movimiento de papeles y la firme voz de la justicia. Este capítulo de mi vida se cerraba, allanando el camino para un nuevo comienzo, libre de las cadenas del pasado. Ganar mi libertad vino a un precio que nunca imaginé el día en que pronuncié mis votos. Al salir del tribunal, Peter se acercó con una mirada desconcertada, expresando su tristeza e incredulidad por cómo se había desmoronado nuestra vida. Al mirarlo a los ojos, ya no veía mi futuro, sino un profundo vacío donde una vez residió el amor. Nunca imaginé que esto sería nuestro final,
Peter, pero las disculpas no pueden deshacer lo que ya se ha hecho, le dije con determinación, girando para dejar el pasado atrás. Julie intentó captar mi mirada, tal vez esperando algún signo de perdón o reconocimiento, pero no podía darle ese cierre. Ella me había arrebatado demasiado, y me negaba a dejarla ver cuán profundamente había afectado mi luz. Al salir, el mundo pareció abrazarme de nuevo. El sol brillaba con más fuerza y los colores eran más vívidos. Era como si estuviera viendo la vida con una nueva perspectiva, una no oscurecida por las sombras de la tormenta. El abrazo de mi madre y sus palabras de orgullo me hicieron derramar lágrimas. Ahora eres realmente libre, Sharon, dijo, con emoción evidente. No podría haber enfrentado esto sin ti, papá, respondí, sintiendo una gratitud inmensa por su apoyo inquebrantable. Esa noche, en la soledad de mi casa, que ahora era únicamente mía, sentí una profunda tranquilidad. Estaba sola, pero lejos de sentirme solitaria. Por primera vez en mucho tiempo, era libre para vivir según mis propios estándares. El camino por delante, como madre soltera, parecía intimidante, pero cuando sentí los sutiles movimientos de mi hijo no nacido, la confianza me invadió. Sabía que lo lograríamos. Estaba segura de ello. La prueba que había soportado me llevó a este momento de autodescubrimiento, aunque dejó cicatrices. Esas marcas narraban una historia de resistencia, no de derrota. Al enfrentar el futuro, ya no me movía solo por la circunstancia, sino por una decisión propia. Esta distinción llenó mi ser con un profundo sentido de empoderamiento, lista para lo que viniera, no por necesidad, sino desde un lugar de elección deliberada. Sabía que este era el comienzo de un capítulo nuevo y significativo en mi vida.